Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, ¿vale? Sí. Bueno, antes de nada, de verdad que me tenéis la piel de gallina porque me emociona muchísimo veros a todos y a todas aquí, que hayáis respondido a mi llamada para que hoy acompañemos. Hoy para mí es un día muy especial porque esta presentación, bueno, es un sueño. Conseguir tener la obra de Jaime editada en España, de verdad, para mí es un sueño. Así que hoy estoy, bueno, emocionada, muy nerviosa, así que perdonad si me veis que me emociono, que me tiembla la voz, pero bueno, es que es un día muy especial. Quiero daros las gracias de que estéis aquí, quiero darle las gracias a Iván y a Pepa por cedernos el espacio de la librería Atenea, que bueno, ya sabemos que esto es más que una librería, es un refugio de libros, pero también un refugio de lectores y lectoras. Lo sabemos quienes nos reunimos aquí de vez en cuando para hablar de libros, en busca de una recomendación, en busca de reencontrarnos con autores y autoras del pasado que quedaron olvidados, incluso para conocer nuevas plumas, ¿no?, que van saliendo. Tengo que agradecer también a Ediciones Velasco porque ha sido la editorial que ha decidido editar los libros de Jaime aquí en España. Al editor, a Cristian Velasco, porque ha hecho un trabajo muy profesional, con mucho mimo, y la verdad es que ya si tenéis oportunidad de conocerlo, además me gustaría que conocierais la editorial. Los libros que editan son muy bien, están muy cuidados, no sé si lo veis el formato que tiene, es muy bonito y bueno, tiene autores que yo creo que merece la pena que vayamos conociendo con el paso del tiempo. Y bueno, también quiero darle las gracias a Jaime por volver a Zafra. Como bien sabéis, Jaime es mi amigo, pero además de mi amigo es una persona con quien tengo grandes conversaciones, con quien comparto proyectos y bueno, y muchos momentos de mi vida, ¿no? Él siempre está ahí. Tenemos un podcast cultural que se llama La Tercera Orilla. Es un proyecto que hemos hecho los dos con la excusa de seguir conversando, de seguir pensando juntos y de seguir haciéndonos preguntas que siempre nos enriquecemos mutuamente, que grabamos esas conversaciones y luego las compartimos en distintas plataformas para quien nos quiera escuchar y acompañarnos en nuestra comunidad de caminantes, que desde aquí quiero mandarles un abrazo porque bueno, estamos grabando esta reunión que luego compartiremos con ellos, porque sé que aquí en España tenemos, pero en Uruguay tenemos muchos más y están pendientes de la gira de Jaime por España, están muy emocionados, así que desde aquí un abrazo enorme a toda la comunidad. También tengo el placer de compartir otros proyectos dentro de otra de sus facetas, como es la caricatura, mediante exposiciones que estamos organizando en España. El próximo día 28 de mayo estaremos en Santiago de Compostela inaugurando la siguiente, después de haber estado un año entero por Madrid. Empezamos en la Feria del Libro del año pasado en Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías, y hemos recorrido todas las bibliotecas municipales de Madrid. Así que, bueno, más proyectos que tenemos en mente. Pero todo empezó en Zafra hace 2 años. Sí, todo empezó en Zafra, exactamente. Aquella feria del libro que organizamos de Zartea, ahí hicimos 2 exposiciones suyas, una en la Casa de la Cultura, otra en la Sala de las Tenerías. Y bueno, a raíz de ahí, luego en Madrid, de la mano de Emilio del Río, que fue el que nos cedió el espacio de la Biblioteca Eugenio Trías, y bueno, y ahora en Galicia, pues a través de la Xunta de Galicia, que son los que han permitido que hagamos allí la exposición. Para quienes no lo conocéis tanto, en la solapa del libro ya viene una buena explicación de todo lo que es su trayectoria. Deciros que Jaime Clara nació en San José de Mayo, en Uruguay, y que lleva toda una vida dedicada a contar. Él es periodista, es escritor y es caricaturista. Licenciado en comunicación, ha sido docente, asesor cultural y desde hace más de 2 décadas, yo creo que ya casi 3, está al frente de un programa de radio cultural que se llama Sábado Sarandí, que es referente en la radio uruguaya y en todo el Río de la Plata. Además trabaja en televisión, en el informativo central de Canal 4, Telenoche. Yo le digo que es el Matías Prats de España, aunque él me tire de la oreja luego. Y además tiene otros proyectos culturales como el sitio delicatessen.ui, que yo os recomiendo que lo busquéis en internet porque es un lugar precioso, donde colaboran muchísima gente de todo el mundo, españoles también.
Y vais a encontrar cultura general, hablan de libros, hablan de viajes, hablan de gastronomía, hablan de las costumbres, de las tradiciones. Y hay un rincón que a mí especialmente me gusta de este espacio, porque además creo que ahora hay que reivindicarlo mucho, que es el del pensamiento crítico. Muy importante en las épocas que estamos viviendo. Pero más allá de todos estos datos que podemos encontrar, como os he dicho, simplemente googleando su nombre, algo que define muy bien su trayectoria es la curiosidad constante y una forma muy atenta y muy humana que tiene de mirar el mundo. Jaime viene de una tradición muy concreta y muy potente, que es el cuento uruguayo, una tradición donde resuenan nombres como el Gran Onetti o Francisco Spínola, también de San José de Mayo como Jaime, y donde, bueno, en pocas páginas cabe un mundo entero, donde lo cotidiano se vuelve extraño y lo íntimo llega a ser universal. Quienes lo han leído bien lo saben. La admirada Cristina Peri Rossi, que como sabéis es uruguaya, pero lleva afincada en España muchos años, desde los años 70, cuando ha leído a Jaime, hablaba de esa inconfundible soledad y tristeza de fondo de los personajes uruguayos, de cómo Jaime bordea el drama sin tocarlo, apenas insinuándolo. Y decía algo que a mí me parece definitivo, que esa capacidad de sugerir es la buena literatura. Y terminaba afirmando sin rodeos que Jaime es un buen escritor. También la escritora uruguaya Mercedes Rosende, con una gran trayectoria internacional, ha destacado algo que está muy presente en los cuentos de Jaime, ese estilo directo, sobrio, sin artificio, con el que construye personajes y situaciones que nos atrapan, donde lo cotidiano convive con lo inesperado y donde la brevedad no limita, sino que potencia la intensidad de lo que se cuenta. Jaime ha escrito poesía y ensayo, y Cambio de Hora, el libro que hoy nos reúne, es su quinto libro de relatos, pero el primero que se edita en España, lo que lo hace muy especial, como os he comentado. Este libro reúne relatos que nacen de situaciones cotidianas, pero que rápidamente se desvían hacia algo más profundo, la memoria, el paso del tiempo, las decisiones que dejamos en suspenso y las historias que de alguna manera nos siguen habitando. Los personajes no son héroes ni villanos, son personas que dudan, que recuerdan, que esperan, que a veces entienden demasiado tarde. Y en ese movimiento entre lo que fue, lo que es y lo que pudo haber sido, aparece el corazón del libro. Hay humor, hay ironía, hay momentos más introspectivos, pero sobre todo hay una intención: mirar lo aparentemente simple con un poco más de atención. También la música atraviesa muchos de estos relatos, canciones que empujan una emoción, una imagen o un recuerdo hasta transformarse en un cuento. Y creo que algo de esa música permanece después, cuando el relato termina. No es un libro de respuestas, es un libro que deja preguntas dando vueltas. Y quizás lo más importante es que cada lector y lectora va a encontrar una historia distinta dentro de las mismas páginas. Pero hay algo más, y es que la primera presentación oficial de Cambio de Hora sea aquí en Zafra no es algo casual. A veces los lugares y las personas se encuentran de una manera muy difícil de explicar, y yo creo que eso ha pasado con Zafra y Jaime, pero eso yo no lo voy a explicar, eso que lo explique él. Así que Jaime, bienvenido, este es tu sitio y es tu momento. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a la gente de Atenea, gracias a todos ustedes por venir. Yo sé que esto es muy particular porque el hecho de, si bien conozco a alguno de ustedes que por mis años anteriores aquí en Zafra, muchos no me conocen, y creo que hay una apuesta y una confianza por Inma, por la librería, y también por una editorial que desde Asturias tiene una proyección nacional en toda España y que también está desembarcando en América Latina. Entonces creo que hay ahí una apuesta y una confianza que espero no defraudar. Ustedes conocen mejor a Inma que yo, entonces saben que es una exagerada.
muy grande, entonces nosotros tenemos un dicho en Uruguay que es, de lo que dice sacale el IVA, y como el IVA en el Uruguay es la cuarta parte del precio de un producto, sáquenle la cuarta parte de lo que ella dice. Pero no, es muy generosa, y la verdad que desde un comienzo es verdad que hubo una suerte de conexión mágica con Zafra, primero sin conocerla. Inma empezó a escribir sobre Zafra en Delicatessen, y ahí yo fui conociendo una cantidad de hábitos que tienen acá, gastronómicos. Miguel me habla maravilla de las migas, por ejemplo, las migas. Un día tuve que ir a tomar migas en un desayuno. Son dos apasionados por lo que son las costumbres de Zafra, y las he ido conociendo y me he ido consustanciando, y bueno, cuando surge la posibilidad de hacer las primeras muestras de caricaturas, me sentí contentísimo. Ya estaba tocando el cielo con las manos cuando al año siguiente surge el proyecto de Madrid, que fue un proyecto increíble, que metía miedo, porque estar en la biblioteca Eugenio Trías, en el medio del Parque del Retiro, en el medio de la Feria del Libro, haciendo además una actividad que tuvo como protagonistas a Carmen Posadas, a Sergio Fanjul y a Emilio del Río, en el medio de la Feria del Libro, para mí también fue increíble, y que después ese proyecto terminara recorriendo las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, para mí también fue increíble, y que hubiera gente, porque además los dibujos no estaban a la venta ni nada, y hubo gente que se interesó, y tuvimos que dejar dibujos en distintos barrios de Madrid. Entonces imagínense que se genera esa conexión a través de un hecho artístico, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece increíble. Y para no alejarme demasiado del libro, creo que también hay una suerte de conexión entre un hecho artístico y, en este caso, los lectores. A mí me genera mucha curiosidad el hecho de saber qué es lo que puede generar un libro en un lector tan distante, o que no me conoce, y no es un libro uruguayo. En eso hubo un trabajo muy intenso con el editor, donde él quería que fuera un libro donde se hablara en uruguayo, y yo le decía que sí, pero no, que en definitiva también creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de romper las fronteras y comunicar más sobre sentimientos, estados de ánimo, situaciones. Además, ustedes en España dicen una cantidad de cosas que en Uruguay suenan muy mal, y viceversa. De hecho hay un cuento donde, justamente a raíz de todas estas discusiones, dije, bueno, ¿por qué no inventar un relato donde se encuentren un uruguayo y un español y choquen en las cosas que se dicen y cómo se dicen? Y a veces puede ser muy divertido, pero a veces es muy arriesgado, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece que estar acá presentando el libro por toda esa suerte de situación mágica y de conexión que hay con Zafra, y como cábala también, a mí me resulta muy grato. Y bueno, yo espero que los cuentos traten de generar eso que uno pretende, ¿no? Yo creo que, a diferencia de mis 4 libros anteriores, que fueron editados por Seibarral en Uruguay, todos estos cuentos son inéditos, salvo uno, y ahora les voy a contar. Pretenden ser eso, tienen mucho más de introspección que los anteriores. Hay una apuesta un poquito más, un paso más hacia algo más fantástico que en los otros libros anteriores. Y recién, cuando estaba haciendo una entrevista para ese rincón del lector, que también con tanta generosidad abre las puertas, y él me preguntaba cómo empezó esto de los cuentos, yo le decía que cuando yo tenía 10 o 11 años en la escuela primaria, en 6º año de escuela, no les voy a contar el cuento porque está acá, porque yo quise que el único cuento
edito fuera ese, que fue el primero que escribí. Y lo escribí para mí porque es el resultado de una situación no sé si traumática, pero una situación límite para un niño de 11 años que se ve obligado a ir, siendo un niño de escuela, a un velorio. Y bueno, yo sentí la necesidad con los años de contar eso y cómo eso generó un hecho muy fuerte en mí, y después le mostré ese cuento a unos amigos escritores, les gustó, y bueno, y ahí empezó todo. Y como aquel cuento, El velorio, fue el primero que inició este camino de 4 libros anteriores, recomenzar aquí en España con este primer libro, acá en España, para mí también es una suerte de recomenzar. Entonces, con la autorización del editor, ese cuento está ahí, cerrando el libro como bueno, cerrar una suerte de círculo. Entonces, bueno, pretende ser eso, ser más de, son 12, no los conté los cuentos, son 12 o 13, creo que son 12 o 13, que también hay una cosa, yo no sé, acá hay escritores más versados que yo, pero yo quería, por un lado, Inma hablaba recién de la tradición del cuento en el Uruguay, con Quiroga, con Paco Espínola, que es escritor Maragato, Peri Rossi ha escrito sus últimos libros, ha sido cuentos, relatos también. O sea, el cuento en el Uruguay, el relato corto, tiene una gran tradición. Yo no sé a quién se le ha ocurrido decir que uno se recibe de escritor cuando escribe una novela. No sé de dónde sale eso. Borges no escribió ninguna novela, pese que algún presidente de la República Argentina dice que leyó novelas de Borges. No escribió ninguna novela. Menem en una entrevista dijo, no, yo leí unas novelas de Borges. Y entonces, y recuerdo que a tal punto estaba esta suerte de preocupación, que durante aquella feria del libro hace un par de años, lo recordarán algunos que están acá, hicimos una mesa redonda donde vino Eloy Tizón, donde vino Hipólito Navarro, Pilar Galán, e hicimos una mesa reivindicando el cuento, para que no flotara en el aire esa sensación de que el cuento es un género menor. Perdón, dicho esto además por los propios novelistas, que muchas veces dicen, después de hacer una novela de largo aliento, me dedico a escribir cuentos. Lo reconocieron algunos de ellos, sí. Cuentos como para hacer algo más liviano. Flaco favor le están haciendo al cuento si dicen eso permanentemente. Bueno, Eloy Tizón ha escrito algo más que cuento, porque yo sé que es el gran cuentista. Sí. Pero ellos reconocen que ellos mismos muchas veces terminan generando esa suerte de verdad revelada que no tienen razón de ser. Entonces, el insistir en... Bueno, la propia editorial Saiz Barral me ha estado pidiendo novela, y por ahora no me sale, y no quiero forzar una cosa que no me sale. Digo, cuando una cosa no te sale, digo, no, tú sabes que esas cosas no se inventan, y se imaginarán que no se le vaya a pedir a la inteligencia artificial al partido. Así que yo sigo siendo medio cabeza dura, y están estos cuentos para... Y Jaime, ahora que comentando que vienes de la tradición del cuento uruguayo, sí, que está muy marcada, ¿no? Y es algo muy fuerte, tú para encontrar tu propia voz, ¿te ha marcado mucho esa tradición? ¿Qué has hecho para llegar a...? Yo soy muy lector de cuentos, entonces creo que también eso hace que uno como que sienta como que el género lo tiene más a mano. También por razones de tiempo, digo, si bien un cuento se escribe, se reescribe, se revisa mucho. De hecho, revisar el cuento El velorio casi 12 o 15 años después también supuso revisar una serie de cosas. No ¿Y cambiaste algo del cuento? Muy poco, sobre todo pensando en el lector más español, pero no. Pero igual esa relectura creo que también es necesaria. Creo que yo no creo en los libros definitivos. Cuando vienen y dicen biografía definitiva de fulano, de mengano, el libro definitivo de...
Yo creo que siempre hay una suerte de reescritura. Pero también hay otra cosa que yo le comentaba a él recién durante la entrevista, que me parece muy injusto hasta para los lectores de libros de cuentos. Yo estos cuentos los escribí más o menos en 2 años y poco, una cosa así. Y honestamente tampoco recuerdo el orden en que los escribí. Y muchos cuentos son el reflejo también de muchos estados de ánimos. Acá hay muchos escritores de poesía o de novela, lo que sea, uno escribe en función también de cómo le va a uno, en los momentos en los que escribe, de noche, de mañana, de tarde. Hay gente que escribe en los bares, hay gente que escribe con música, hay gente que escribe de distintas maneras. Y después uno los ordena, cuando los tiene, los ordena según su criterio. Después, y creo que esto fue un acierto, yo en un momento te pedí a ti que los ordenaras. También porque esa mirada externa para mí es muy importante. Como cuando hago una exposición de caricaturas, también, o en una exposición de pintura, está la figura del curador, que mira, ordena, porque uno termina sintiendo el afecto a las creaciones. Le gusta más un poema que el otro, por muchas circunstancias. Y bueno, y después terminó el editor, Cristian Velasco, haciendo un orden que él creía. Yo a Cristian Velasco no le conozco la cara. Salvo una foto de WhatsApp, no le conozco la cara. He hablado por teléfono con él y ni siquiera en videollamada. Y él tampoco me conoce a mí. No leyó mis libros anteriores. Él me juzga y decide editar porque vio esto, nada más. Y él hace un orden que a mí me parece que fue muy bueno también. Sí. Pero yo desde hace muy poquito, miren que leo desde hace unos cuantos años y por trabajo y por placer. Y sin embargo, de hace muy poquito empecé a leer los libros de cuentos que me llegan en el orden que yo quiera. Porque me parece que es mucho más auténtico, es más justo para el lector, porque los cuentos son todos muy distintos, ¿no? A diferencia de Tizón, que su último libro de cuentos tiene el mismo personaje en distintos cuentos, que es Erizo, sí. Y es una suerte de novela, pero no es una novela. Hay una tendencia últimamente a escribir cuentos, libros de cuentos, y que todos los cuentos tengan un hilo conductor. Bueno, no es el caso de este. Que repitan personajes. Exacto, no es el caso de este. Y bueno, y después hay también muchas referencias, y me han mencionado el tema de la música. En mis libros anteriores también hay mucha referencia musical. A diferencia de mis libros anteriores, en este ha sido más explícito. Por ejemplo, hay 3 o 4 cuentos que yo lo pongo en notas finales, están inspirados en canciones. A mí siempre, hablando muchas veces con actores de teatro en la radio, siempre me llama la atención cómo los tipos preparan arman el personaje, ¿no? Se imaginan la vida de ese personaje para que quede armado y creíble, cómo sería fuera de la hora y media que dura la obra de teatro. Entonces, si uno piensa en un personaje, en María, en la hora y media de ese personaje, o no, vamos a poner un ejemplo cierto, no sé, en Bodas de Sangre. Para armar a los personajes de Bodas de Sangre, las actrices, ¿qué hacen? Se imaginan más allá del texto de Lorca, ¿no? ¿Cómo sería esa madre en otros momentos? Entonces, cuando se suben al escenario, terminan armando un personaje que el espectador se lo cree. Entonces yo con las canciones hago el mismo juego. Hago un relato inspirado en lo que pudo haber sido una canción. Hoy es muy fácil ir a internet y saber que la canción El Mulitero, que para mí es una canción que cada vez que yo paso en la radio me sigue emocionando, que yo escuchaba de chico, armo todo un relato alrededor de lo que hubiera sido esa canción, que no sé si es verdad o no es cierto, no importa, es el pacto de la ficción que un escritor hace con el lector, no importa si está basado en hechos reales o no.
ahora está muy de moda el concepto de la autoficción. Les confieso, a mí me resulta una moda que no me gusta mucho. Pero tampoco importa si los relatos que acá existen, si existieron los hechos o no. Yo acá ubico un integrante del nazismo refugiado en San José de Mayo, en mi pueblo. Para un lector español no es relevante esto. Me importa contar, me importa el hecho, me importa el cuentito, el relato, lo que genera ese cuento. Y lo mismo con las canciones. Hay una canción de Vinicius de Moraes donde yo también genero un relato en función de esa canción. Después, cuando cada uno de ustedes, si tienen ganas y se meten en la canción y la escuchan, capaz que dicen que hay conexión o no. Y es lo que tienen las canciones, que en un texto breve también generan una gran atmósfera. Y bueno, y hay también referencias a San José, porque es el lugar donde nací, es el lugar que tengo más a mano. Y si el libro es un pretexto para que ustedes conozcan un poquito más a San José, bueno, bienvenido sea. Y bueno, y no hay... Pero en los cuentos has comentado que te interesa la historia, lo que se cuenta, pero en estos cuentos hay muchos espacios en blanco para que el lector imagine. Sí. Y seguro que cada lector o lectora que lea el cuento se va a imaginar la historia sí. de una manera o de otra. Yo te quería preguntar si eso lo haces conscientemente o te sale solo. No sé. La verdad no sé. No. Podría contestarte algo políticamente correcto y decir que... Pero no lo sé, porque a mí me importa trato de concentrarme en la anécdota, en algo para contar, en una historia que tenga su sentido. Y sobre todo en algunos cuentos donde hay algo más fantástico. Por ejemplo, hay una cosa que a mí últimamente me ha generado una cantidad de dudas y he visto series y algunas películas vinculadas al tema de la física cuántica, ¿no? Esa cosa que se genera. Y una cosa que me generaba cierta curiosidad. Tú hablabas de la curiosidad más temprano. Yo creo que ahí el periodista pesa mucho. Y uno de los problemas que yo he tenido, y en ese sentido mis editores anteriores y este mismo también, que a veces se pone un poco intenso, es que justamente a veces cargo de información los cuentos. Por algo hay notas con los datos de las canciones, de cuándo fueron grabadas. Sacamos mucha información que estaba en los cuentos que era irrelevante, porque yo sí he tenido, en ese sentido siento que a veces me choco con que el periodista quiere llenar de información un cuento. Claro, yo por ejemplo en la información de las canciones, porque son canciones típicas de allí. Algunas sí, de Uruguay, sí, la mayoría son de Uruguay. Nos van a sonar a chino, hablando claro, claro. No las vamos a conocer. Entonces no sé si esas aclaraciones que tú haces, lo hiciste pensando en el lector español. Eso sí. Porque además quiero que conozcan las canciones originales, ¿no? Y que conozcan la anécdota. Pero por ejemplo, hay un cuento que tiene que ver con... Seguramente acá se vio El Chavo del Ocho, el programa mexicano. Bueno, yo no sabía, pero un día me enteré que la música original del Chavo es una composición de Beethoven. Sí, es de Beethoven. ¿A que no lo sabían? Es de Beethoven. Bueno, entonces, ese dato es un cuento. Es un cuento que... Entonces uno dice, Beethoven, El Chavo del Ocho, bueno, no. Entonces, para mí era necesario generar información sobre eso. Entonces hay una historia metida ahí que involucra a unos personajes, pero que termina dando como resultado, dando cuenta que Beethoven es el autor de la música del Chavo del Ocho. Y así, entonces... Pero tampoco cargarlo de información, porque no es un texto periodístico. Claro. Ninguno de esos es un texto periodístico. Esto es literatura, esto no es periodismo. Y yo me tengo que desdoblar en eso, porque yo vivo el periodismo, hago periodismo de hace muchos años, y he dado clases de periodismo, y todo lo que le exigimos como docente a los estudiantes de periodismo, esto no es eso. Y para mí ese sí es un esfuerzo muy consciente,
que los editores han mejorado con su exigencia. No, este dato es irrelevante. No, pero ¿qué es el nacimiento de... ¿Qué le importa a la gente el nacimiento de Beethoven, por decir algo? No es, este lugar no es para que pongas el año del nacimiento de Beethoven. Beethoven ya es conocido. Entonces, y así todo. Y ese conflicto siempre ha estado. Ese conflicto siempre ha estado en los libros anteriores también. Sí, pero bueno, creo que lo he ido superando, y si no lo he superado el quinto libro, bueno, dedicado a otra cosa. Pero no, la verdad estoy muy contento. Y luego también te quería preguntar por los personajes, que me parece, bueno, tienen lo que decía Cristina Peri Rossi, que esa soledad que es como muy típica del personaje uruguayo, ¿no? Pero al mismo tiempo utilizas el humor. Hay un equilibrio ahí muy fino. Trato. Lo que pasa es que los uruguayos nos dicen, nosotros mismos decimos, muchos de los uruguayos, que somos muy grises, muy tristes. Está bien que no somos caribeños, es verdad que hay colores, fruta, baile todo el tiempo, no llegamos a ese extremo. Yo creo que somos, si fuera en el fútbol, el Uruguay es media tabla. No nos destacamos. En la escuela de Uruguay siempre dicen, el Uruguay es una penillanura suavemente ondulada, sin grandes algo vinculado al tema geográfico, no me acuerdo, ¿no? Somos media tabla, no nos destacamos ni por muy muy bueno ni por muy 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 malo, siempre ahí, estamos ahí. Y creo que yo quiero trato de salirme de ese lugar de que somos grises y marrones y tristes, porque también mucha gente, muchos famosos uruguayos han generado eso. Onetti estuvo 20 años en una cama, tomando whisky, escribiendo cosas magistrales. Lo levantaron para ir a recibir el premio Cervantes, que yo justamente en mi libro anterior creo una historia en torno a cómo le dijeron a Onetti que se había ganado el premio Cervantes y cómo fue a buscarlo, porque hay una anécdota que nunca fue desmentida de alguien que estuvo muy cerca de Onetti, que parece que Onetti, con esa desfachatez que tenía, el premio Cervantes lo entregaba por lo menos el rey de España, ¿no? Y en aquel momento era Juan Carlos de Borbón, y dicen que Onetti va, le da la mano y le dice, en vez de agradecerle, le dicen, che, dicen que te llamás Juan Carlos como yo. Dicen que le dijo Onetti. Y me parece una anécdota fantástica, que nunca fue desmentida, y siempre se ha dicho que eso fue así. Entonces, bueno, yo hice un cuento en torno a esa anécdota. Entonces el humor creo que intenta equilibrar eso que se dice de los uruguayos, que somos todos grises, y hay algo de eso, pero capaz que no tanto. Vale, que no lo hace, o sea, que lo haces tú a conciencia, no, tiene mucha ironía y tiene su toquecito. Sí, trato. Además hay un cuento que está dedicado, por ejemplo, a Julio César Castro, que es otro cuentista uruguayo muy divertido, que ha generado personajes de humor absurdo, como el que se llama Don Verídico, que yo también hago un cuento sobre él, y además me hizo mucha ilusión porque, como dice en la última página del libro, este libro se terminó de imprimir el 6 de mayo de este año, que es el día del nacimiento de Julio César Castro Juseca. Entonces también ahí como se cierra otro círculo, ¿no? Un gran humorista uruguayo, al cual le dedico uno de los cuentos, y que si el libro se haya terminado de imprimir y se lo destaque de esa manera, también me hacía mucha ilusión, muy contento. Si queréis intervenir en cualquier momento, podéis preguntar, ¿vale? Si os pica la curiosidad. Hablando de las anécdotas que nos estás contando en tus libros, en este y en todos, porque bueno, yo he leído todo, y te fijas mucho en detalles mínimos, que yo no sé cómo de ahí sacas un cuento. ¿Por qué? ¿Es tu forma de mirar el mundo? Sí. Bueno, yo sé que eres muy observador, además sí. Con el tema de la caricatura lo demuestras, pero... Quino, el autor de Mafalda,
cada uno de los amiguitos de Mafalda tiene una característica, ¿no? Bueno, Mafalda es la hipercrítica y que siempre se hace preguntas existenciales, se pone a hablar con el globo terráqueo y preguntándole por qué pasan las cosas que pasan. Manolito es el almacenero que cuida mucho el dinero, que es un poco tacaño. Y Miguelito es bueno, Susanita es la romántica, la que se quiere casar. Y Miguelito es el que se hace las preguntas al santo botón, que no le interesan a nadie, al pedo, como decimos nosotros. Y yo creo que soy medio Miguelito. Yo me fijo en esas cosas demasiado pequeñas que capaz que no le importan a nadie, pero que seguramente están, ¿no? Entonces, yo qué sé, Miguelito a veces se imagina un mundo sobre una hormiguita que puede estar ahí. Y yo también miro la hormiguita y entonces me imagino el mundo en torno a esa hormiguita, cómo mira esa hormiguita, cómo ve el mundo. Y sí. Sí, pero siempre, aunque sea la hormiguita, siempre nos hacen mirarnos al espejo. Trato. Sí. Pero porque es también lo que siento que hacen los escritores que yo leo y que me gustan. Ahora estoy, por ejemplo, leyendo, te comentaba hoy, la última novela de la premio Nobel, la coreana, Han Sang, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Arte y Sangre o Sangre, algo, es artístico, está acá a la venta en la librería, y esta mujer salta de detalles mínimos a situaciones que tienen que ver con el espacio y que está la protagonista que está leyendo y vincula cosas mínimas que le pasan a ella en su vida cotidiana, a la protagonista, con libros de física y de astronomía y me parece maravilloso saltar de un lugar a otro y estoy viendo con la maestría que lo hace y me está resultando fascinante el libro porque hace eso. Entonces siento que también que es lícito saltar del mundo mínimo a los temas grandes. Entonces, por eso digo, bueno, la física cuántica puede no estar tan lejos de las cosas que nos pasan cotidianamente. Y buscas, por ejemplo, en la última reunión que hicimos aquí del Club de Lectura, al principio cuando empezamos a conversar, el libro era Elizabeth y su jardín alemán, ¿no? Y empezamos a comentar sobre la protagonista y nos caía muy mal, nos caía fatal. Luego hablando, llegamos a la conclusión de que no nos sentíamos identificadas con ella, en nada. Una época completamente distinta a la nuestra, un estatus social, una forma de vivir, que luego llegamos a la conclusión de que, bueno, que hacía sus cositas, ¿no? Pero en principio nos resultaba rechazo porque no conseguíamos identificarnos. ¿Tú buscas que el lector se identifique con lo que cuentas o prefieres que lea desde una distancia? Porque en ese caso tuvimos que distanciarnos para poder observar la vida de esta mujer y poder... Está bueno eso de cómo se identifica. Yo la verdad que no, a mí me gusta ser guayer. Prefiero que se vea algo, al menos, o al menos yo me ubico siempre, como lector, por fuera. Hay escritores que escriben tan intensamente que uno se termina involucrando. Entonces, por ejemplo, a mí un libro como Ensayo sobre la ceguera de Saramago, uno se involucra tanto con el narrador y además como escribe Saramago que yo terminé cansado de ese libro, porque es impresionante el ritmo, además es como escribe Saramago, sin puntuación y con un estilo muy particular, y entonces uno termina demasiado, se involucra sin darse cuenta. A mí me gusta más verlo de afuera, pero porque creo que también esa es un poco que ahí es el periodismo también, ¿no? O sea, tomar distancia de los hechos para también estar, no falsear, porque si uno se involucra demasiado a la hora de contar, ahora estoy en un informativo de televisión, por ejemplo, que para mí es un mundo nuevo, estar conduciendo un informativo de televisión es nuevo porque me estoy enfrentando a una realidad que como periodista cultural no me enfrentaba. Abrí un informativo de televisión todos los días
con 20 minutos de noticias policiales, yo eso nunca lo había hecho y me estoy enfrentando. Y créanme que es un esfuerzo muy grande no rebelarse ante situaciones injustas o que a un comercio le entran por quinta vez a robar. Y uno se ve tentado todo el tiempo de largar una puteada después de haber visto una entrevista de una persona a la cual le mataron un familiar. Yeah. Y sin embargo hay que ser lo suficientemente distante del hecho para poder transmitirlo, ¿no? Porque en definitiva también transmitir esas emociones a través de un informativo a veces no es lo que corresponde. Tampoco irme para el otro lado y decir que la televisión es un show y ser indiferente a todas esas desgracias. Entonces, bueno, creo que el periodista me ha hecho un lector, no sé si distante, pero sí un lector donde trato de no involucrarme con los protagonistas. Trato, a veces sale, a veces no sale. Y como escritor, me parece que cada lector se involucra como le guste, como se sienta más cómodo, ¿no? Yo qué sé. El otro día conversábamos de una persona que leyó uno de los cuentos y se sintió muy involucrado. Y bueno, para mí es un gran elogio eso, haber logrado eso en un lector. Y enterarme, además. Que te lo digan. Que te lo digan. Entonces, bueno, yo busqué emocionar a un lector con eso. No lo busqué. Si el libro genera eso, me parece que es buenísimo. Pero cada uno procesa la literatura como puede, como le sale. El hecho de que un personaje a ustedes en el club de lectura les haya generado rechazo, bueno, capaz que seguramente ahí había una intención de... En un principio, no, está bien, pero hay un poquito. Pero también está bueno porque hay ahí un retrato del escritor, del autor, de ese personaje que genera eso en el lector. Me parece maravilloso, aunque después también uno va cambiando. Sí. Ahora están de moda las series en las cuales uno empatiza mucho con los malos. Y los malos no son tan malos como se los pintaba. Capaz que el mundo de hoy no es tan maniqueo como cuando nosotros éramos chicos, donde los malos eran malos y los buenos eran malos. Ahora los malos tienen luces y sombras y los buenos también tienen luces y sombras. Entonces creo que también ahí uno va aprendiendo cuando lee, ¿no? Esto o cuando lee cualquier otro tipo de cosa. Oye, Jaime, y por ejemplo, desde el punto de vista de la persona lectora, es verdad que es distinto leer cuentos a leer una novela. Claro. Por eso yo digo que esa lectura lineal me parece que no es tan... Porque con el cuento tú terminas de leer. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora una cuentista que me gusta mucho, que se llama María Bastarós, que no sé si la conoce, valenciana, que tiene además unos cuentos así muy intensos. Y no podías leer uno detrás de otro. Pero claro. Porque claro, son como novelas seguidas, cada uno es... Claro, y además no es un tema de justicia, pero yo qué sé, el primer cuento, por ejemplo, que puso el editor acá, es un cuento que arranca, que dice que es el amanecer del 12 de abril del 2147. Es un cuento que ocurre en el 2147. Seremos muy Vamos a ver si llegamos y nos encontramos. Vamos a hacer el compromiso de que el 12 de diciembre, no, el 12 de abril del 2147, reservarnos un lugar que estamos acá todos. ¿Está? No digas que no avisamos con anticipación. Y el cuento siguiente es el cuento de que yo les digo que es Juseca, Julio César Castro, tiene un cuento, un relato, para no repetir tanto la palabra cuento, que se llama El cuento perdido, donde él pierde un cuento y lo busca, Entonces yo el protagonista o el narrador lo encuentra ese cuento. ¿Qué pasa? Ya lo leerán. Pero no tiene nada que ver con el 2147. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, saltar de uno al otro, ¿no? Entonces, el siguiente es un cuento que tiene que ver con una historia de niños. Después el otro tiene que ver con
yo imagino un día de la Tierra, en épocas de correcciones políticas y de cambios climáticos, el Día de la Tierra, un discurso en las Naciones Unidas. No tiene nada que ver con los 3 anteriores, reafirmando lo que tú estás diciendo. Entonces, si yo no se me había ocurrido, en realidad lo comenté hoy en la entrevista, capaz que para el próximo libro hago como Cortázar en Rayuela, que pone un manual de instrucciones de cómo leer los capítulos de Rayuela. Bueno, acá capaz que es lo mismo. Leer los cuentos en un orden inventado por cada uno de nosotros. Yo les digo, empecé hace poquito, hace 2 o 3 años, a leer los cuentos desordenados, y lo tengo bien presente. Decidí, con el libro editado, que no me acuerdo el nombre del libro, el de la isla, el libro de Katia, editado por Páquira Espuma, hace unos años, de esta peruana que vive en Argentina. Algo de una isla es el título, que son 7 u 8 cuentos. Y decidí leerlo de atrás para adelante, o empecé por la mitad, y a raíz de ahí empecé con eso, con ese hábito, por eso mismo que tú decís, para tratar de no condicionarme, porque además, ¿cuál es el criterio? El criterio del editor es, bueno, vamos a empezar por este. Después que es tan fuerte, vamos a poner uno más liviano al lado. Y no. Es concentrado. Yo ahora estoy tomando unos sobres para que se me vaya el resfrío que tengo. Bueno, el sobrecito ese es un concentrado para mejorarme. Está hiper concentrado, y que sea eso, no lo puedo unir a otras cosas. Entonces, yo coincido contigo que ahora es la mejor forma que yo he encontrado para leer cuentos. Pues vamos a te voy a hablar del título, porque en Uruguay no cambiáis la hora, pero aquí sufrimos, sufrimos 2 cambios de hora al año que a mí personalmente me sientan fatal. Sí. Entonces, cuando veo cambio de hora, digo... Yo estaba fascinado con el cambio de hora en Uruguay, porque los días son más largos, pero bueno... Pero tiene algo que ver con... ¿Por qué cambio de hora? No, es por un cuento, uno de los cuentos... es muy difícil, con todo lo que he defendido la heterogeneidad de los cuentos, ahora me voy a contradecir. No tiene gracia. Es muy difícil encontrar una idea común que involucre todo el libro. Salvo en el libro anterior, que se llamó Sin Red, porque era el título de un cuento, el resto de los libros anteriores tenían títulos genéricos que de alguna manera decían tanto que no decían nada. Entonces, cuando hubo que buscarle un título a traté de buscar un concepto. Yo les decía que hay un cuento que habla del tema de física cuántica, tiene que ver con cambios de realidades. Hay otro cuento, ese primero que yo le digo, que es del futuro. Entonces, como que hay muchos cambios. Y hay un cuento en particular que tiene a Juan José Millás como protagonista. Y los libros de Millás, los personajes de Millás, y sobre todo en el último libro de Millás, que está ahí, por ahí el libro, está acá. Va por acá, lo pueden comprar también acá en la librería. Vende el tuyo, ¿no? Él se inventa un personaje que tiene que ver con él. Y entonces, yo lo escucho mucho en la radio, a Millás, te consta, y el año pasado, a esta altura del año, estábamos corriendo con Inma porque yo quería conocer a Millás y teníamos que llegar con Millás, y le digo, en el medio de la Gran Vía, Inma, ahí está Millás. Estaba Millás. Apareció Millás allí. Y lo paramos ahí, tengo una foto con Millás. Y entonces, en el cuento que lo pongo de protagonista, un tipo que está tan obsesionado con el tiempo, y él habla mucho de eso del otro y eso. Bueno, ¿qué piensa Millás en el momento exacto en que cambia la hora, entre las 2 y las 3 de la mañana?
Y entonces me pareció que el concepto cambio de hora, el concepto cambio por un lado, está presente en varios cuentos, y el cambio de hora está en uno de los cuentos. Dije, bueno, que sea cambio de hora el título del libro. Y luego otra cosa que creo que merece que comentemos es la portada de este libro. La portada de ese libro la hizo un artista de San José de Mayo, de mi pueblo. Maragato, claro, San José. Maragato. El gentilicio de los de San José es Maragato, porque de la zona de la Maragatería de Ciudad de Astorga viajaban hacia la Patagonia en 1783, que es cuando se funda San José. Hablando de contradicciones, San José se funda el 1 de junio y se llama San José de Mayo. En Uruguay tenemos un cerro chato, tenemos un arroyo seco, una cárcel que se llama Libertad. Pero bueno, así nos va. Que estaba con Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos dibuja sobre servilletas de papel, de café. Cada vez que uno va a tomar un café con él en vez de mirar al interlocutor, agarra una servilleta y se pone a hacer ese tipo de dibujos que están ahí. Y lo pueden ver en Instagram y en las redes sociales, Juan Carlos Barreto. Y Juan Carlos Barreto. Hace cosas muy interesantes, muy originales. Habéis hecho una exposición juntos. Bueno, y ahora estamos haciendo una exposición juntos, yo con mis caricaturas y él con las servilletas, recorriendo el Uruguay, que por suerte estamos muy contentos. Y él fue el que hizo el nexo. Él es un gran gestor cultural, él fue director de cultura de la Intendencia de San José, que la feria del interior del Uruguay más importante es la de San José, perdónenle modestia, y Juan Carlos no sé cómo llegó, y fue el que llevó a Uruguay un año o 2 años a esta editorial a San José. Y cuando en estos viajes por la muestra que estamos haciendo juntos, él se enteró que yo tenía un libro de cuentos, y dice, ¿por qué no se la presentás a Velasco? Bueno, y se la presenté a Velasco, y entonces Velasco decide publicarlo. Entonces digo, yo publico el libro, pero vos haces la tapa. Y la tapa la hizo Juan Carlos Barreto. Entonces en este libro es muy Maragato por eso, por la tapa de Juan Carlos, colorida y con el sol, con algo de vegetación, porque hay mucho de paisajes de San José también. Y fue el responsable del vínculo con la editorial, fue Juan Carlos. Con las rocas, ¿no? Que van de un cuento también. Sí, hay un cuento que tiene que ver con las rocas, que tiene que ver con San José también. Y bueno, es Maragata en la tapa del libro también. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita, preguntar. Ahora que lo tenemos aquí, que luego se nos va. El viernes a Cáceres, luego a Madrid, luego a Santiago, luego ya vuelve a... Increíble, la verdad, increíble. Ver un cartel con las 4 presentaciones, pero bueno, tratando de ser digno. ¿Y del microrrelato qué piensas? Es muy difícil. Son grandes lectoras de microrrelatos, y ahora te contamos por qué. Hay una anécdota muy divertida. Hay un dúo, yo lo menciono en uno de los cuentos, un dúo de cantantes uruguayos de protesta de la década del 60. Uno de ellos ya falleció, se llamaba Los Olimareños, estuvieron inclusive exiliados en España, donde cantaban canciones folclóricas uruguayas, pero bien del mundo rural y todo eso. Y un joven de esta época, muy particular, performance, tipo muy exótico, que se llama Dani Umpi, tradujo al inglés una canción, unos versos criollos muy rurales al inglés. Y entonces uno del dúo Los Olimareños, Pepe Guerra, le hicieron escuchar la canción en inglés, que insisto, es del medio rural. Imagínense una canción de la zona rural de Zafra, ¿no? O sea, y que la termine traducida al inglés y tocada con guitarra eléctrica. Y dicen que Pepe Guerra dijo, se cayó en la boca, pensó y dijo, está bravo, como no quiso opinar. Y a mí con el microrrelato me parece algo parecido, está bravo.
me cuesta muchísimo. Explica que está bravo, explica qué es eso. Está bravo es, no me animo ni a opinar, no me animo a valorar, no me animo a nada, mucho menos a escribirlo. Siento como, pasa que no quiero ser atrevido porque no. No pasará con el microrelato lo mismo que tú comentabas antes con relación a la novela. Y capaz que sí. O sea, para escribir microrelato, honestamente prefiero escribir un buen poema que cuente algo. Tú sos el especialista. Lo que pase, digo yo, ¿no? Que yo tampoco sé. Pero quizá lo que pase es que, digamos, lo que es engañoso es que como el tamaño permite que una persona, digamos, pueda atreverse porque no le asuste tanto, ¿no? A lo mejor resulta que al final, claro, son géneros que son muy extensos y donde se puede dar la obra maestra, pero también el bodrio, ¿no? Sí, claro. Una novela es que, aunque sea por el tamaño, ya ponerse cuesta trabajo. Sí, claro. Mientras que un microrelato puede salir uno un día diciendo, voy a escribir alguna cosilla. Y entonces, claro, yo no estoy de acuerdo en eso. No, quiero decir, vamos a ver, lo que quiero decir es que es el atreverse. Sí. No, el atreverse. No que te salga bien, eso es lo que el atreverse está bien, pero yo creo que como tantas cosas en la vida, el tamaño no importa. Vamos a ver, lo digo de otra manera. Uno se levanta mañana, por ejemplo, ¿no? A quien le guste la literatura, que le encante, y dice, ay, pues tengo una idea y a lo mejor me salía un texto tal, y puede decir, a ver si me sale. Y se pone, porque como es pequeño, se atreve. Digamos, se engaña. Se atreve, claro. Se engaña con el esfuerzo que el microrelato, como una obra artística, le va a suponer. Dudo más que eso ocurra con alguien que se levante mañana y diga, voy a escribir una novela. Da más reparo, ¿no? Moderna y para. Eso, madre mía, ¿cuánto tiempo hay que estar con esto? Eso no, a mí, yo no quiero valorarlo. A mí el microrelato me resulta, por breve me resulta árido. Como lector siento que me faltan cosas, pero reconozco mi incapacidad yo fui jurado de un concurso de microrelatos y honestamente leerme 1500 microrelatos fue tedioso. Pagaron muy bien, por suerte, pero no siento como que admiro quien escribe un microrelato que me cierre, que me llene, que me cuente una historia. Muchas gracias. Que me cuente una historia, sí, o menos, ¿tá? Hay que ser muy bueno para eso, muy bueno. Claro, yo eso es lo que me refería con. Y no quiero que entre y no me gustan y las modas no me gustan. Y entonces a veces siento que estas cosas se ponen de moda, como el tema de la autoficción. Ahora está de moda que todo el mundo escribe autoficción. Yo qué sé, no sé. Pero soy muy respetuoso de los géneros y de lo que cada uno hace. A mí me gusta mucho la poesía, las poesías que cuentan historias, ¿no? Que son quizás menos trascendentes a lo que uno a veces cree que es la poesía. Y a veces capaz que prefiero eso a un microrelato, pero admito o una poesía en prosa, pero admito que soy yo el que tiene problemas con él. Y no es un juicio de valor, pero me cuesta entrarle. Pero viva el microrelato, o sea. No, porque también a veces capaz que es la puerta de entrada para mucha gente para leer. Porque también todos los que estamos acá y en una librería, ella hablaba de un refugio de libros. Echamos de menos a veces los lectores, cómo nos formamos nosotros de lectores y vemos a las generaciones siguientes quizás ser un poco apáticas a la hora de la lectura.
si el microrrelato es la puerta de entrada a la literatura, bienvenida sea. Seguramente, yo no he leído, tampoco es un juicio de valor, no es un juicio de valor, simplemente no ha llegado el momento en que yo tenga tiempo para leer a Harry Potter, por decir algo. Yo no lo valoro, pero si Harry Potter es la puerta de entrada para que muchos lectores ingresen al mundo del libro, viva Harry Potter, y lo pongo como ejemplo, no hago un juicio de valor. Y así con los bestsellers o con lo que sea, si los bestsellers son la forma en que las librerías tienen o las editoriales tienen para subsistir, bienvenidos sean los bestsellers. Pero es todo un mundo. Yo creo que la literatura es como el arte, es muy personal, cada uno se siente cómodo. Hay tantos géneros, tantos autores, y eso es para celebrarlo. Es para celebrarlo. Sí, celebramos que haya tantos autores y tantos libros editados. Sí, bueno, pasa que también, yo qué sé, ¿quién fija la calidad? ¿Por qué? ¿Quién es? Es todo un tema muy subjetivo eso. Es muy subjetivo. Perdona, si yo lo he quitado. Bueno, pues no sé, si queréis decir algo más, aportar algo más, si no... ¿No? Bueno, los que lean, que después quiero saber qué opinan, ¿no? Sí. Bueno, que te hagan llegar, los que lean el libro, yo creo que en las redes te van a encontrar fácilmente. Bueno, hay unos marcalibros que han sido diseñados, la verdad estoy muy contento también, que es una preciosa compañía que está diseñado además con mucho cariño, donde además también se muestra en cada uno de ellos, son 6, ¿no? 6, una caricatura de algún creador, de las caricaturas que andan ahí en la vuelta ahora en las muestras, así que además están las redes sociales, está La Tercera Orilla, bueno, está todo el trabajo de Inma a través de Crea, está Delicatessen, está mi web en mi Instagram, donde yo publico una caricatura por día. Entonces también ahí me parece que es un objeto precioso que con muchísima delicadeza que Inma creó para acompañar el libro, y que Velasco también estimuló y aportó, y entonces cierra todo un proyecto precioso de todos los que hemos generado acá, y bueno, que sea el comienzo de otros. Y el 12 de abril del 2147 nos vemos acá. Esto está anotado en la agenda. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias por haber... Sí, son las caricaturas mías. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. El año que viene otra vez con otro libro, o lo que sea. O el 12 de abril del 2147 seguro.